Bienvenidos una vez más, mis hermanos, una semana más de estudio, una semana más de poder reunirnos, estar juntos, compartir, gozarnos y por supuesto la parte central que es el aprender juntos a través de lo que ustedes mismos aprendieron durante el sermón, el mensaje, ya sea que estuvieron en la iglesia o no, y ojalá que podamos tener un bonito tiempo. Solo quiero recordarles rápidamente para que después tengan tiempo para conversar y ahondar más en este precioso tema. El primero de esta semana fue que tengo que aprender a escoger el propósito de Dios antes de ser popular. Aprender a seguir el propósito de Dios antes de querer agradarme o agradarle a otros. Una pregunta muy importante: ¿quién somos hoy? Somos todas las decisiones que hemos tomado durante el pasado. Todas las decisiones que tomamos ayer nos ha dado como resultado quién somos el día de hoy. Pero mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Por eso es tan importante y crucial para todos el que tomemos una buena decisión hoy. Y la decisión es escoger el propósito de Dios antes de querer agradarme a mí o agradar a los demás, o antes de querer la aprobación de los demás, el estar metido viviendo el propósito de Dios en mi vida. Y vimos muchas cosas, pero les mencionaba una muy importante, que es que lo que debería consumirnos todos los días es el levantarnos para agradar a Dios. En todo lo que vayamos a hacer, donde quiera que vayamos a estar, el querer agradar a el Señor. Lo que debería impulsarnos cada día a vivir es el deseo de agradar a Dios en el propósito que Él tiene para nuestra vida y no el querer agradar a los demás. Por lo tanto, yo escojo hoy el propósito de Dios antes de ser popular, antes de agradarle a todos los demás. Hablábamos de que cuando no sabes hacer para qué sirve una cosa, la vamos a mal usar. Y es la verdad. Por lo tanto, la mejor manera es viendo el manual o preguntándole a quién lo hizo, porque Él sí tiene una idea exacta de para qué lo hizo. Dios nos hizo, Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos ha dado vida eterna y tiene un propósito para ti, un plan eterno, y es un plan que solamente tú lo puedes desarrollar. ¿Cómo? Cuando te metes a vivir el propósito de Dios, agradarlo a Él en todo lo que vamos a hacer en esta vida. Recuerdo que les dije que vivir para Él o para la aprobación de los demás, de la gente, nos va a alejar del propósito de Dios. Cada vez que estoy concentrado, enfocado a estar agradando a los demás o a mí mismo, lastimosamente me alejo del verdadero propósito que Dios tenía para mi vida. Y somos consumidos por el estar agradando a los demás. Entonces tomamos a Moisés como ejemplo, tremendo ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, donde nos dice que cuando ya Moisés fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza, el dolor, el escarnio, la crítica de Cristo, que los tesoros de los egipcios, que eran muchos. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa que Dios tiene y tenía para él. Porque él estaba mirando eso, es que pudo entender que hay poder en tener el propósito de Dios en la vida. Y les hablaba que a veces tenemos como propósito grandes cosas, pero y dejamos por bajo las pequeñas cosas. Como les mencionaba, el hecho que estés limpiando ahora a tu bebé es quizás a veces cansado y a veces es tedioso. Sin embargo, tendrás una recompensa. Mañana podrás ver a tu hijo grande. El hecho de que cocines para tus hijos, para tu esposo, el hecho de que trabajes para tu familia, el hecho de que sirvas a alguien que está en necesidad, el que llames a alguien para animarle, el que ores por alguien, todas esas pequeñas cosas, esas P minúsculas, también cuentan para Dios. A Dios no se le pasa ni una sola cosa que tú y yo hagamos para Él tenerlas en cuenta y darnos una recompensa por eso. Entonces vimos que la primera cosa, el domingo, que el propósito disminuye las distracciones. Y la mayor distracción que tenemos en este mundo es la comparación. Siempre estamos comparándonos con alguien más, siempre estamos viendo la vida de alguien más. De hecho, si vemos los programas de televisión, siempre están mostrando la vida de los demás, y cuando están viendo la vida de los demás, están más interesados en lo que otros hacen, lo que otros tienen, como otros son, en lugar de estar interesados en su propia vida. En este caso,
qué estás haciendo en el propósito de Dios con tu vida. El propósito va siempre a disminuir las distracciones. Y veíamos a Nehemías, que Dios puso en su corazón el ir de nuevo a su tierra y reconstruir los muros y poner las puertas de Jerusalén. Y mientras ellos están en aquella gran obra, viene Sanbalat y Tobías a distraerlo, a querer hablar con él, a burlarse de él. Y es lindo lo que Nehemías le contesta, porque Nehemías simplemente le dice: ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. Estoy haciendo algo mucho más importante. Lo que estoy haciendo es muchísimo más importante que el ponerte atención a ti en ese momento. Y eso es lindo. No tengo tiempo para eso. Estoy haciendo algo muy importante. Y cada vez que quieras hacer algo para el Señor, tienes que entender que va a venir las distracciones. Va a venir gente a criticarte. Va a venir gente a pedirte que hagas cosas. Vas a querer tú mismo hacer otras cosas por simplemente distraerte del propósito de Dios. Te animo a que si estás sirviendo al Señor, no dejes de hacerlo. No te distraigas por lo que está pasando con el COVID-19. No te distraigas por las circunstancias que te puede estar pasando. No dejes de hacer el propósito de Dios, porque con Él no solamente viene el agradar a Dios, sino la provisión de Dios para tu vida. Pero sin embargo, las distracciones siempre van a estar allí, y lo que quieren las distracciones es alejarme del llamado que tengo. Y recuerden, el llamado que tenemos es muchísimo más alto que cualquier distracción que podamos tener en esta tierra. Así que la primera cosa fue esa. La segunda cosa fue que el propósito nos empuja a través del dolor, nos empuja a superar el dolor, nos ayuda a superar el dolor. Siempre que tengas un propósito, te va a dar motivación para seguir adelante, incluso cuando las cosas duelan, incluso cuando las cosas estén difíciles. El camino hacia el propósito de Dios siempre estará pavimentado por el dolor. Y siempre va a pasar esto. No creas que va a haber excepciones. Siempre va a pasar. Así pasó con Moisés. Así pasó con el rey David. Así pasó con Esther. Así pasó con María. Pero sobre todo, así pasó con Jesucristo. Cristo vino a esta tierra con un propósito, y el propósito iba a ser muy doloroso porque tendría que morir por nosotros. Pero su propósito hoy trajo la bendición para ti y para mí. Siempre que estemos en el propósito de Dios, habrá distracciones, habrá dolor, pero cuando tienes un propósito, siempre vas a querer seguir adelante. Somos los que no me preocupo cuando me resisten, me preocupo cuando no me resisten, me preocupo cuando no tengo oposición. Cuando tengo oposición, cuando tengo resistencia contra lo que queremos hacer o lo que deseo hacer para el Señor, entonces ahí yo sé que Dios me está diciendo: es hora de seguir adelante. Hay valor en cumplir el propósito de Dios, que muchísimo más valor que en buscar la aprobación de los demás. Tengo una vocación muchísimo más alta que este mundo no puede entender, y por lo tanto, como no la entienden, se van a oponer a ella. Cada vez que estés haciendo algo para el Señor, aunque te duela, recuerda, el propósito de Dios siempre traerá dolor. La otra cosa fue, y la última, que el propósito te da poder para agradar a el Señor. Poder para agradar a Dios. Recuerden a Moisés, cuando Dios lo llamó, él puso un montón de excusas. Y aquel hombre que estaba inseguro y dudoso ahora estaba enfrentándose al faraón, enfrentándose hasta su mismo pueblo, enfrentando circunstancias dificilísimas. ¿De dónde sacó eso? De tener un propósito. Dios lo llamó para una vocación muy alta, para un propósito más alto, y eso le dio el poder para seguir adelante. Tú tienes un propósito muchísimo mayor en este mundo que el agradar a los demás. Y si lo aprendes, si lo entiendes, si lo haces tuyo, Dios te dará el poder para seguir adelante en cualquier cosa que empieces. El poder, el propósito en la vida de Moisés, el propósito de Dios le dio el valor, el poder para seguir adelante. ¿Por qué? Porque cada vez que estás haciendo algo para Dios, lo estás complaciendo. Esto es lo que Dios me llamó a hacer. Esto es para lo que Dios me creó. No puedes disuadirme del poder de Dios, porque Dios me ha llamado para hacer esto. Y vimos a Juan y a Pedro que estaban ahí enfrente de los sacerdotes. Ya los habían golpeado y le dijeron: ustedes no pueden seguir hablando de ese nombre, del nombre de Jesús, el nombre sobre el cual y sobre toda rodilla se doblará para decir que Él es el Señor.
Y ellos le dijeron en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario cumplir el propósito de Dios antes que agradarlos a ustedes. Es necesario que yo cumpla con lo que Dios me llamó a hacer antes de poder agradar a los demás. Básicamente le dijeron: nosotros no podemos evitar hacer esto. Cuando tú has sido transformado, cuando tú has sido salvado por el Señor, no puedes evitar el hablar del Señor Jesucristo. No puedes evitar el hablar de ese hombre, ese nombre que es el nombre del Señor Jesús. Debemos obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Díganlo juntos: vamos a obedecer a Dios. Recuerden, jamás podremos complacer a los hombres, jamás podremos, pero a Dios lo podemos complacer cada vez que hablamos a alguien de Cristo, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que oramos por alguien, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que tratamos bien a alguien, cada vez que nos quedamos callados cuando están insultándonos, cada vez que amamos a alguien a pesar de que no nos ame, cada vez que cuando nos insultan no respondemos, cada vez que cumplimos una tarea en el hogar, en el trabajo, cada vez que haces eso estás complaciendo al Señor. Siempre y recuerda esto: al hombre jamás podrás agradarlo. Vivir para agradar a la gente te aleja de los propósitos de Dios. No podemos complacer a todos, pero podemos complacer al Señor. Así que les animo a que ahora que terminamos con esta charla, ustedes juntos empiecen a hablar entre ustedes y a compartir entre ustedes y a edificarse entre ustedes y a animarse entre ustedes y a entre todos tomar la decisión de escoger el agradar a Dios antes que a los hombres. El escoger el propósito de Dios, los propósitos de Dios antes de ser popular. Que Dios los bendiga a todos. Los espero ver a todos el domingo a la hora que estemos reuniéndonos para que de esa manera juntos sigamos en la lucha. Y recuerden que estaremos hablando de rendirnos al control de Dios y no tener nosotros el control. Dios les bendiga. Buenas noches.